Bien, amigos, este es el Montonero Conversa, un espacio de diálogo, de conversación. Estamos conversando con diferentes personajes, intelectuales, periodistas, y ahora estamos con un colaborador permanente del Montonero, el señor Román Sendoya, un consultor y un periodista español de reconocida trayectoria en España. Buenas noches, señor Sendoya, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Víctor. Buenas tardes, ahí en Bueno, Lima. bueno, buenas tardes, acá es 6, 7, ya estamos 6 de la tarde, ya es 1 de la madrugada. Bueno, yo quería preguntarle muy directamente, ¿cuál es la primera impresión que usted nos puede transmitir sobre la gestión del gobierno socialista comunista del PSOE, Podemos, en la contención de la pandemia del coronavirus en España? Bueno, ha sido un fracaso, obviamente. El inicio de todo fue un fracaso porque no tomaron en serio la amenaza y impusieron su agenda política a las necesidades de salud pública, en tanto en cuanto esperaron a que pasaran las manifestaciones feministas del 8 de marzo, que era un hito muy importante para el gobierno de España, por esa posición feminista, radical, comunista, que venía acompañada de una ley nueva promulgada por Podemos de libertad sexual, y teniendo todos los indicadores sobre contaminación y contagio que estaba habiendo, decidieron restarle importancia, engañar a la opinión pública y decir que no pasaba nada hasta la noche del 8 de marzo, una vez que ya habían pasado las manifestaciones, diciendo que esa noche explotó la pandemia y que por lo tanto inmediatamente tomaron medidas. El problema que tuvimos es que cuando declararon estado de alarma y de contención, el factor de contagio, la famosa R que explican todos los técnicos sobre la pandemia, en España era del 37,5. Los países que no han tenido tantos muertos y tantos contaminados es porque empezaron a tomar medidas con un contagio, dos contagios y con una R del 1, del 4. Nosotros esperamos al 37,5, cifra oficial dada por el presidente del gobierno. El resultado ya lo sabemos cuál es: el mayor número por habitantes, por millón de habitantes del mundo, el mayor índice de contagiados de personal sanitario por no haber tenido ninguna previsión, ninguna compra de material. Todavía estamos recibiendo test cuando ya estamos en una situación casi de salida de la pandemia. Y la gestión en ese sentido, obviamente, son las cifras las que al final te dicen que es una gestión. Y España tiene el 10% de los muertos del mundo entero, con una población de Impresionante. 7.000 Bueno, millones de habitantes. Nosotros somos 46, pero representamos el 10% de los muertos según cifras oficiales que encima no son reales. impresionante. Ahora, en el caso de la administración o de la estrategia de contención de la pandemia en España, hay algunas cosas que tienen mucho que ver o similitudes con el caso peruano, ¿no? Por ejemplo, en España hubo este tema de las pruebas rápidas, ¿no? No hubo, digamos, el sistema sanitario no se apertrechó de pruebas moleculares, de equipos de protección especial, y en general España, teniendo un sistema sanitario de primer mundo, ¿no? No se aprovisionó correctamente, y la demanda, la explosión, simplemente crearon una situación catastrófica. Sí, vamos a ver, España tiene, para circunstancias normales, sí, es una de las dos mejores sanidades públicas del mundo, y es verdad, es decir, eso lo reconocemos todos. Lo que pasa es que efectivamente, ante la negación continua para cumplir con el objetivo político, a nosotros, cuando ya en otros países empezaron a llevar mascarillas, el gobierno formal y oficialmente nos decía que no había que utilizar mascarillas porque incluso eran perjudiciales para la enfermedad. Cuando la Policía Nacional, la Guardia Civil, personal sanitario intentaron comprar mascarillas, se lo prohibieron al jefe de seguridad en el trabajo de la Policía Nacional, que empezó a dar órdenes ya en febrero de que tenían que utilizar mascarillas porque había una pandemia. Lo cesaron en el gobierno porque decía que eso generaba inquietud en la opinión pública. Sí, Entonces, a eso voy, a eso. cuando tú no afrontas la realidad, tienes que mantener esa ficción, por lo que no compraron nada, no había test, no había EPIs, no había equipos de seguridad médica, porque no los podían comprar, porque si no sería reconocer que estaba pasando lo que estaba pasando. A eso voy. Uno puede tener un extraordinario sistema de salud, pero si no tiene una estrategia para una pandemia inesperada, bueno, pues
todos los sistemas de salud se van a quebrar, y creo que eso es lo que ha pasado en España. Por ejemplo, hay países con sistemas de salud más precarios, por ejemplo, Colombia, Chile, ¿no? Pero Sí. ellos compraron pruebas moleculares y han logrado, digamos, desarrollar una inteligencia sanitaria, establecer cuarentenas generales, cuarentenas focalizadas. Eso no ha habido en España, porque, digamos, eso no ha habido en España porque ha habido mucha imprevisión. Vamos a Y ver. algo de eso está pasando en Perú. Vamos a ver. Yo creo que para una pandemia de este nivel nadie está preparado en el mundo. Es decir, es la primera pandemia, la primera crisis de la globalización que ha habido. El origen de toda la historia empieza con una mentira en China. China no da la realidad, no cuenta la realidad, y entonces se va creando una ficción. La Organización Mundial de la Salud ha demostrado su profunda ineficacia como organismo regulador mundial de la salud, teniendo una gestión que encima está felicitando a China cuando en los momentos más álgidos de la crisis ni siquiera le dejaron pisar el país. Nadie estaba preparado, pero si además de que nadie estaba preparado, porque lo estamos viendo en otros países también, es decir, no es una singularidad de España y de Perú no tener los medios. Lo que pasa que es verdad que si llegas tarde y mal, y encima los procedimientos de compra y de adquisición de materiales no son los adecuados y te pones en manos de amiguetes y demás personajes cercanos, pues acabas encontrándote con una situación catastrófica que hace que los hospitales se llenen de enfermos, que el propio sanitario no tenga equipamiento necesario, y en España llevamos más de 45.000 sanitarios contaminados y más de 50 muertos de los profesionales sanitarios. Pero eso es por la negligencia posterior, porque hay que reconocer que nadie en el mundo, y está claro que China sigue mintiendo con las cifras, porque China es el que mayor número de muertos tiene en todo el mundo, sin lugar a dudas, y acabará sabiéndose. Otros que nadie entiende las cifras son los rusos. Es más, cuando sale un ruso, un médico ruso, que cuenta la verdad sobre que hay más muertos y tal, desaparece, como les ha pasado a muchos médicos chinos. Usted comparte, digamos, como periodista de España, como parte de una comunidad intelectual, estas teorías conspirativas acerca del origen del germen, del virus en un laboratorio de Wuhan, como parte de una estrategia política, comercial o guerra bacteriológica de China. ¿Usted comparte este criterio? Vamos a ver, a mí me hace mucha gracia porque cuando uno critica a una sociedad como es la China, que es comunista, que no es capitalista, es un gobierno del Partido Comunista Chino, resulta que cuando uno intenta contar la verdad y no es la mentira oficial e institucional, se convierte en conspiranoico y en conspiración. La única conspiración que hay es la mentira del gobierno de China. Porque es verdad que el laboratorio existe, lo crearon los franceses, y es verdad que el virus de repente tiene una secuencia molecular en el que aparecen segmentos equidistantes y equilibrados del virus del VIH. Que eso, como ha dicho Montagnac, el premio Nobel que descubrió el virus del SIDA, es imposible que sea de origen natural. Y cuando además te dicen que eso ataca perfectamente al sistema inmunológico, que esa es la característica del virus del SIDA. Pero además estamos viendo que hay problemas cardíacos y cerebrales que están vinculados al veneno de serpiente. Es otro de los componentes que lleva el patógeno que crearon el laboratorio 14, que además llevaba virus de murciélago y virus de pangolín. El problema es que en un experimento militar, igual que los chinos están haciendo pruebas nucleares bajo tierra, explotando bombas que están todas perfectamente monitorizadas por sismógrafos, tanto de Estados Unidos como de Israel, como de otras potencias. El problema es que haciendo unas pruebas militares o trabajando con armamento biológico se les escapó, porque curiosamente en Wuhan está el mayor arsenal del mundo de armas biológicas y químicas. Ahora, con ese razonamiento uno puede llegar a sostener que esto es una especie de Pearl Harbor o esto es una especie de un ataque a las Torres Gemelas. Sí, pero vamos a ver, si es así como Pearl Harbor y las Torres Gemelas, había una autoría intelectual que preparó el atentado. Esto es un accidente de un elemento artificial creado por los chinos para su ejército. No lo soltaron para fastidiar, no lo soltaron como guerra
comercial, se les escapó como un Chernobyl. Esto es mucho más un Chernobyl. Los rusos no querían hacer Chernobyl, les estalló el reactor y se montó la que se montó. Y aquí se les ha ido el bicho y se ha montado la que se ha montado, porque por eso el mayor Bueno, número de muertos está en China. bueno, quizá este tipo de explicaciones expliquen que el día de hoy hayan 2 portaaviones en el Océano Índico, 2 portaaviones de Estados Unidos, un portaavión cerca de Venezuela, como que si digamos, el ejército de un imperio que, digamos, militarmente es incuestionable, es insuperable, se hubiese movilizado. Pero en este contexto, ¿qué se viene, digamos, ya que usted ha tocado el tema de la teoría conspirativa, en el mundo, en la globalización, luego de el final de esta pandemia o de Ahora, el declive de esta pandemia? El mayor perjudicado probablemente al final de esta crisis va a ser China. China. Evidentemente, así es. Entonces, ¿por qué? Porque China estaba creciendo económica e industrialmente como casi primera potencia del mundo en comercialización industrial, a través de unas condiciones ventajosas de dumping económico por la moneda que tienen, dumping político por las circunstancias especiales del país, que las condiciones de los trabajadores son las que son, y del dumping social. Además, todo su desarrollo tecnológico se ha basado en una estupidez de Occidente que les ha cedido todo el conocimiento tecnológico a través de empresas mixtas que han podido ir fusionando y copiando. China había conseguido hasta la llegada de Trump con Estados Unidos, pero con el resto del mundo, un tratado de libre comercio en el que nos ha inundado de productos, que ha destrozado los tejidos industriales de Occidente y que además ha forzado a la deslocalización de nuestras empresas hacia China. En esta época que estábamos pasando de la sociedad analógica a la sociedad digital, que tiene una destrucción de empleo mucho mayor que la que crea, que es un proceso complicadísimo, el problema que tiene China es que con este virus se ha generado un proceso de aceleración de la transformación. Y el mundo ha tomado conciencia que la deslocalización a favor de la producción en China pone en grave riesgo a todo el mundo. Porque cuando China estaba confinada, que el confinamiento fue menor porque coincidió con el Año Nuevo Chino, que son las únicas pequeñas vacaciones que tienen, cuando China se paró, dejó desasistido en suministros a las cadenas productivas de un montón de países por la falta de piezas. Pero cuando llega el virus a los demás y China arranca, lo que nos damos cuenta es que encima, para el suministro de material sanitario, al final también dependemos de China, porque Europa, América, ha abandonado la producción de un montón de bienes. La primera reflexión que se ha hecho es que la recuperación de la nueva realidad, porque es verdad que lo que acabe después de la pandemia va a ser una nueva realidad, lo primero que hay que replantearse es el modelo industrial y de dependencia respecto a China. Eso se va a traducir en que Europa ya está haciendo planes de reindustrialización propia. ¿Y cómo te defiendes de China y su dumping? Pues evidentemente con tasas aduaneras. Japón ya acaba de habilitar un programa de 200.000 millones de dólares para la relocalización interna en Japón de las empresas que están produciendo fuera, especialmente en China, para que se vuelvan a ubicar en el Japón. Y Estados Unidos llegó ya con el Fest. Algo así como que Occidente vuelve a despertar, ¿no? Por eso... Esto ha sido muy importante porque mientras Occidente y Europa pensaba, solo dos hacían, que era China y Estados Unidos. Así es. Y el virus ha hecho que el cuestionamiento del nuevo modelo que está haciendo Europa, de su situación en el mundo, que se ha dado cuenta de que aquí nos habíamos convertido en un parque temático de la civilización griega al final del siglo XX, absolutamente fuera de lo que es la competitividad mundial, económica e industrial, este virus ha hecho despertar a Europa y le ha hecho despertar en un momento que todavía está a tiempo de poderse sumar a la revolución digital y no perder el tren que representan China por un lado y Estados Unidos por el otro. Así es. O sea, digamos, la economía va a caer globalmente 10% probablemente o hasta un poco más. El promedio en España mundial. Y en Europa sí, un poco más. Pero digamos, el promedio mundial va a ser 10, 12, máximo 15%, pero en general lo que se viene es un renacer del capitalismo occidental como una especie de reacción global, ¿no? Hemos visto cómo Estados Unidos transformó su economía en una economía de guerra de construcción de respiradores. En un mes y medio había resuelto
digamos, un superávit de respiradores y empezó a exportar, a regalar, a donar respiradores, en fin, ¿no? Y una pregunta final para entrar al tema de la democracia, las libertades. Con ese tema quiero terminar. Europa, ¿cómo va a quedar Europa luego de esto? Digamos, la Unión Europea, Estados Unidos, la globalización, la Organización Mundial de la Salud. Vamos a ver, lo primero, va a haber que refundar las organizaciones del mundo. Lo que se ha visto es que todo aquello que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, empezando por Naciones Unidas, la FAO, la OMS, todas estas organizaciones, se han visto que en una crisis global no son útiles ni eficaces. Por lo tanto, hay que repensarlas. Lo segundo, la reacción que se ha tenido frente a la pandemia, lejos de ser de globalización, ha sido cuasi medieval. Ha sido un sálvese quien pueda, cerrando las fronteras, rompiendo tratados de libre tránsito, de libre comercio de mercancías, de personas, volviéndonos a encerrar en las estructuras nacionales. ¿Que hemos aprendido otra cosa? Que haciendo eso tampoco vale. Porque aquí está la suma total del caos económico y social que viene. La otra que es que algunos países han aprovechado, como pasa en España, para que el gobierno dictamine unas medidas constitucionales especiales, como es el estado de alarma, que restringen brutalmente las libertades individuales. Una restricción temporal de un par de semanas, 3 semanas, se puede aceptar. Nosotros ya llevamos 8 semanas, de las cuales 2 semanas fueron de restricción absoluta de libertades, de total, y seguimos en ese estado. ¿Por qué? Porque es una oportunidad que está utilizando el gobierno social comunista de España para implementar su agenda política con un resultado fracasado. Y la Unión Europea, pasado mañana miércoles, de una reunión importante en el Parlamento Europeo, porque están redefiniendo cómo debe ser y cómo tiene que abordar la Unión Europea el futuro, porque la nueva realidad o la hacemos de una manera distinta, porque la Unión Europea actual ya hemos visto que ha fracasado como modelo de organización para resolver estos temas. Si volvemos a lo de antes, se rompe, y si la refundamos, ya será una Unión Europea no fruto de Schuman y la Segunda Guerra Mundial, sino del convencimiento de que tenemos que ser una región global con un enorme poder adquisitivo, con 350 millones de personas, que es el equivalente a Estados Unidos, para volver a la competitividad. Y para eso la Unión Europea es garante de 3 valores: libertad, igualdad y solidaridad. Bueno, es interesante lo que usted señala, ya un poco para terminar, ¿no? En el Perú también ha habido cosas muy parecidas a España, ¿no? Sí, yo lo sigo. Por ejemplo, en el cómputo de muertos, en el tema de las pruebas rápidas, pero también en las conferencias de prensa de los jefes de Estado, ¿no? En España no había posibilidad de hacer repreguntas, en el Perú tampoco había... Ni siquiera preguntas, las preguntas se mandaban por escrito y al final... Bueno, acá es igual. Y al final se pudo, los periodistas se negaron, porque al final las preguntas que iba presentando el locutor, el vocero del gobierno, era un amaño de preguntas para que el presidente siguiera contando su relato absolutamente acrítico, sin ninguna posibilidad de cuestionar la realidad, y eso ha sido una censura como no vivíamos desde la época de Franco, no en sus finales, sino antes. Bueno, yo creo que al final de esta pandemia, la democracia, las libertades, la economía de mercado va a demostrar su superioridad, recordándonos un poco a Churchill y al Reino Unido, que, digamos, en plena Segunda Guerra Mundial el Parlamento británico desarrollaba interpelaciones, censuras, en fin. Bueno, yo creo que al final eso va a suceder, ¿no? Y hemos visto también cómo los colectivismos, los comunismos han intentado desarrollar una agenda ideológica, una guerra ideológica, señalando que el Estado ha regresado, que otra vez el Estado, la preeminencia del Estado sobre la sociedad, las libertades. Todo eso ha habido en el Perú y también en España. Sí, claramente. Vamos a ver, aquí el gobierno declara el estado de alarma, a todas las comunidades, gobiernos regionales que en España tienen un poder enorme, se los usurpa y se convierte en un poder único con un mando único centralizado. Ese mando único centralizado tenía el problema de que, como en España
realmente las compras de material sanitario y la sanidad está transferida a los gobiernos regionales, no tenía experiencia ni estructura ni capacidad. ¿Qué ha sido lo más vergonzoso? Que ha dejado desasistida a todos porque les ha prohibido hacer su función normal de compras, que al final el 90% de los equipos han venido de las comunidades autónomas y solo el 10% de lo que ha conseguido el gobierno ha buscado unos mecanismos de compra absolutamente fraudulentos, de estafa continuada, con unos sobreprecios y unas comisiones inimaginables a empresas que no tienen ni razón social conocida. Ni domicilio social conocido, que en el proceso de compras del Estado eso es imposible, es un delito tras otro. La solución de esta crisis va a terminar con que vamos a tener un agujero brutal, con 30 y pico mil, 40.000 muertos, pero sobre todo con una cosa, que ya ha empezado, con todo el gobierno y sus asesores y técnicos en los tribunales acusados de homicidio involuntario, gestión negligente, corrupción, bueno, una serie de tipificaciones penales enormemente graves, que van a llevar muchos años y que, ojo, al final al Estado le va a poder costar mucho dinero porque el responsable civil subsidiario de una gestión negligente como la que han hecho de agenda política y de encima robo a través de comisiones, acaba pagándole al Estado. O sea, nos tocará volver a pagar a todos la gestión negligente de estos señores que además, sin pudor, las empresas eran del pueblo de al lado y del mismo pueblo del que es el ministro de Sanidad, que fue un señor que estudió filosofía, que ni siquiera es médico, porque en España el cachondeo del gobierno es que la jefa de los impuestos, la ministra de Tributos, es médico. El ministro de Sanidad es profesor de filosofía. Y luego tenemos una chica que es cajera de supermercado como ministra de Igualdad. Claro, así te llega una crisis y lo que en lugar de tener una solución, lo que tienes es un drama. Bueno, muchas gracias, señor Román Sendoya. Bueno, España o el gobierno español tiene muchos parecidos con la realidad peruana. Ya veremos cuán similares son en el transcurso de las próximas semanas, pero es evidente que hay una fotografía borrosa que puede ser casi idéntica. Veremos más adelante. Muchas gracias, señor Román Sendoya, por esta entrevista con El Montonero. Muy agradecido. Por vuestra invitación y muy buenas noches. Gracias. Hasta luego.